Top 10 de las reinas y nobles más sangrientas de la historia europea. Cuando pensamos en los reyes y nobles más sangrientos de la historia, no solemos incluir a las mujeres. La mayoría de las reinas sirvieron a su pueblo con nobleza, honor y dignidad, donde absolutamente nadie fue asesinado por sus manos. No obstante, cuando exploramos la historia en detalle, nos encontramos numerosos ejemplos de que esta creencia está equivocada. Es por ello que hemos elaborado un top 10 de las reinas y nobles más sangrientas de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Isabel de Francia, la Hera francesa. Todos conocemos la leyenda de Hera, la esposa vengativa de Zeus, que solía maldecir y asesinar a las amantes de su marido y que incluso llegó a conspirar para derrocarlo. Isabel de Francia, nacida en 1295, tuvo un papel muy similar en la historia de Francia e Inglaterra. Isabel de Fer fue la hija del rey francés Philippe le Bel. Se casó con Eduardo II, rey de Inglaterra, a los 14 años, soñando con la posibilidad de tener un buen matrimonio. Eduardo era joven y para los estándares de la época también era considerado guapo. No obstante, era gay. Amaba profundamente al joven Piers Gaveston, a quien incluso le había regalado algunas de las joyas de la dote nupcial de Isabel. Ella descubrió esto en un evento social, desatando sus celos e ira. Por eso, en 1312, convenció a un grupo de varones ingleses para que encarcelase y ejecutase a Gaveston, tras prometerles que serían perdonados. 10 años después de este asesinato, nace Eduardo III, el primogénito de Eduardo e Isabel, y estalla un nuevo conflicto. Eduardo II tiene un amorío con el noble Hugh Despencer, despertando nuevamente la furia de Isabel, quien desterró a la familia Despencer, quemó sus castillos, reclamó sus posesiones y torturó y mató a sus seguidores como represalia. Aquellos actos hicieron que Eduardo II la desafiase, trayendo de vuelta a la corte a Hugh Despencer, propinándole nuevamente su favor y ocasionando que estallasen varias batallas entre sus seguidores y los de la reina. Finalmente, los conflictos bélicos y maritales llevaron a que Isabel se refugiase en la Torre de Londres, en la que conoció a Roger Mortimer, un prisionero con quien tuvo una aventura y al que dejó escapar de contrabando a Francia. Tras ser derrotada, Isabel convenció a su marido para que la dejase marchar con el hijo de ambos a su tierra natal. En Francia, Isabel reunió un ejército con el que invadió Inglaterra en 1327, derrotando y ejecutando a Eduardo II y a los Despencer con el apoyo de los nobles y el pueblo. Isabel ejerció como regente durante varios años conjuntamente con su amante, Mortimer, hasta que Eduardo III tomó el control de Inglaterra y lo mandó a ejecutar en el año 1330. Luego de eso, Isabel fue confinada en el castillo de Rising, Norfolk, en el que murió sola y convertida en monja en el año de 1358. Número 2. Daria Saltykova, la prisionera de las monjas. Las reinas no son las únicas en mancharse las manos de sangre. La noble moscovita Daria Saltykova, nacida en el año de 1730, fue una de las asesinas más despiadadas del siglo XVI. Tras quedar viuda a los 26 años, la joven Daria encontró una afición muy particular, completamente distinta al tejido y el bordado efectuado por muchas de las mujeres nobles de su época. Le gustaba torturar y asesinar a las campesinas y criadas que trabajaban en sus tierras. Se estima que Daria asesinó y torturó impunemente a 138 mujeres y al menos 2 hombres durante años, hasta que cierto día los familiares de las víctimas la denunciaron ante Catalina la Grande, desencadenando que se llevase a cabo el primer gran juicio en Rusia contra una mujer de la nobleza por los cargos de asesinato y tortura. En dicho juicio, el Colegio de Justicia hizo una investigación que duró 6 años en los que hubo desaparición de testigos, cambios de las declaraciones, etc. Una vez concluidas las investigaciones, la emperatriz efectuó el siguiente golpe contra la moral de los denunciantes. La declaró responsable de la muerte de solo 38 mujeres, dejando sin castigo los otros 102 asesinatos, con el añadido de que su pena fue completamente leve e insatisfactoria para muchas de las familias que esperaban justicia.
Catalina la Grande se limitó a humillar públicamente a Daria, poniéndole un cartel en el cuello en el que decía que había torturado y matado frente a la multitud en una plaza. Posteriormente, la encerraron en un convento en el que murió en 1801. Número 3. María I de Inglaterra, Bloody Mary. María I de Inglaterra fue la hija de Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, nació el 8 de febrero de 1516. Su reinado comenzó a los 37 años, en 1553, tras la ejecución de Lady Jane Grey, una noble protestante de solo 16 años, que fue nombrada reina brevemente luego de la muerte de Eduardo VI, el medio hermano de María. Al año siguiente, María se casó con Felipe II de España, quien la abandonó al considerarla estéril. Durante el curso de su reinado, perdió el control de la ciudad de Calais, la última posesión de Inglaterra en Francia. También inició una persecución de los protestantes a favor del catolicismo y restableció las viejas leyes contra la herejía. Se estima que entre 1554 y 1557, María quemó alrededor de 300 protestantes en la hoguera por herejía contra la Iglesia Católica, siendo una de sus primeras víctimas Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury y ex consejero de su padre. También murieron decenas de personas en prisión debido al hambre y las torturas, y hubo muchos protestantes desplazados hacia Alemania y Ginebra. María murió sola y sin hijos en 1558, nombrando como heredera a su media hermana Elizabeth, dejando como único legado la intolerancia religiosa y el odio de su pueblo hacia su imagen. Número 4. Elizabeth I de Inglaterra, la sangrienta reina virgen. Elizabeth I era hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena, nació en 1558 y fue criada por varias amistades de la familia luego de la ejecución de Ana Bolena. Tras su ascensión al trono, volvió a retomar el protestantismo e inició una persecución de los católicos. Ser sacerdote católico en Inglaterra o proporcionar refugio a uno pasó a ser considerado traición y se castigaba con la muerte. Ejecutó a 450 católicos que intentaron levantarse contra ella en el norte de Inglaterra por estas medidas, así como a unos 130 sacerdotes y a unos 60 nobles partidarios de esta fe. También ordenó la muerte de María, la reina de Escocia, tras participar en un complot en su contra. Isabel I estuvo implicada en varios conflictos, apoyó los ataques de los corsarios Francis Drake y John Hawkins contra la armada española dirigida por Felipe II, se alió con los protestantes de Francia y Holanda para revertir el expansionismo de España, ordenó el saqueo de Cádiz y tuvo una batalla contra los españoles en Cornualles. En dicha batalla, así como varias sucesivas, España llegó a enviar cerca de 55.000 hombres en unos 130 barcos, de los cuales solo sobrevivieron 10.000 y unos 67 barcos. La victoria de Elizabeth en este conflicto colocó a la marina inglesa en una situación de prominencia que se mantendría hasta bien entrado el siglo XX. Murió el 24 de marzo de 1603, a los 63 años, posiblemente envenenada con plomo. Número 5. Artemisia de Caria, la general oscura. Artemisia de Caria fue la hija de Licdamis, rey de Halicarnaso y de una aristócrata cretense. Pasó a la historia por ser uno de los generales que apoyó al rey persa Jerjes en su intento de conquista de Grecia durante la Segunda Guerra Médica entre los años 480 y 479 a.C. De acuerdo con Heródoto, durante la batalla de Salamina, su nave fue acosada por un trireme ateniense con varias naves persas cerrándose el paso, lo que llevó a que embistiera un navío de la flota de Jerjes, hundiéndose de modo que la embarcación griega creyese que era aliada y dejase de perseguirla. Esto funcionó y le permitió escapar con vida de una de las batallas marítimas más sangrientas de la antigüedad, en la que se estima que participaron cerca de 1.200 barcos, 400 de ellos griegos, y 800 persas y de sus aliados. Luego de su derrota en la batalla de Salamina, convenció a Jerjes para que se retirara a Asia Menor para reducir las pérdidas. Se desconoce la fecha y las circunstancias exactas de su muerte. Su hijo Licdamis II gobernó como rey de Halicarnaso entre los años 460 y 450 a.C. Número 6. Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta.
Erzsébet Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en Hungría, en el seno de una familia noble. De niña, Báthory tuvo ataques de epilepsia y se caracterizó por ser muy inteligente. Dominaba 4 idiomas, tenía afición por la astronomía, la alquimia, la ciencia y las artes. Cuando tenía 11 años, fue comprometida con el caballero negro de Hungría, Ferenc Nadasdy, de 26 años. No obstante, cuando tenía 13 años quedó embarazada de un criado, razón por la cual escondieron a su primogénito, al que dio a luz en secreto. Cumplidos los 15 años, finalmente contrajo matrimonio con su prometido, con quien tuvo 4 hijos: Ana, Úrsula, Caterina y Pablo. Luego de la muerte de su esposo, un 4 de enero de 1604, Erzsébet echó a su suegra de Kastis, el castillo donde vivía, quedándose con las criadas de esta, a las que encerró en una mazmorra y sometió a una gran cantidad de atrocidades, tales como coserles la boca, quemarlas y hasta desangrarlas en extraños rituales de belleza, presumiblemente satánicos, con la ayuda de sus secuaces, Torco, uno de sus criados, Jonayu, su nana, Dorita y Darbulia, las brujas de su aquelarre, y Johans, el brujo mayor. Durante 11 años, estos secuaces se encargaron de rastrear y secuestrar jóvenes de la región para satisfacer los apetitos sexuales y homicidas de su señora, hasta que un día una de sus víctimas logró escapar y la denunció ante las autoridades, noticia que llegó hasta el rey Matías II de Hungría, quien le ordenó al conde Turso, primo de la condesa, que realizase una investigación. Tras entrar en el castillo de Kastis, un 30 de diciembre de 1610, el conde Turso y sus hombres comprueban que los rumores de los campesinos resultan ser ciertos y que la condesa es un auténtico monstruo que posiblemente asesinó a cerca de 600 personas. Tras encontrar una gran cantidad de víctimas mutiladas y torturadas en las mazmorras y habitaciones del castillo, decide arrestar a los cómplices de su prima por sus crímenes y los condena a la hoguera. Para evitar meter a su familia en un escándalo, Turso evita llevar a Báthory a juicio y ordena emparedarla en el castillo de Essey, dejando únicamente una rendija para que le entregasen comida y agua, muriendo 4 años después, a la edad de 54 años. Número 7. Princesa Olga de Kiev, la viuda vengativa. Esta princesa, nacida en la antigua Rus de Kiev, un principado que se podría considerar tanto ruso como ucraniano, fue una de las mujeres más poderosas del siglo X. Luego de la muerte de Rurik, uno de los primeros príncipes de aquel territorio, su hijo Igor contrajo matrimonio con la princesa Olga de Kiev, una mujer de carácter fuerte y devota con la que tuvo un hijo llamado Sviatoslav. Cierto día, mientras Igor iba de viaje, fue emboscado por un grupo de Drevlianos, una tribu eslava que no deseaba pagarle tributo a Kiev, dejando al pequeño Sviatoslav, de tan solo 3 años, huérfano, y a su joven viuda con el cargo de regente. Luego del funeral, un grupo de drevlianos se acercó a la joven viuda, proponiéndole matrimonio con su príncipe. Olga, movida por el más genuino rencor, aceptó con una solicitud muy especial. Les pidió que trajesen a sus hombres más distinguidos para que la acompañaran en el viaje a la ciudad de los drevlianos. Cuando estos llegaron a Kiev, Olga los invitó a descansar del viaje en una casa de baños, en la que los encerró e incendió, quemándolos vivos. Posteriormente, marchó con su ejército a la ciudad de los drevlianos, la sitió y la prendió en llamas, acabando con la mayoría de sus habitantes, cumpliendo así su venganza contra los asesinos de su marido. Número 8. Catalina la Grande, la zarina conquistadora. Catalina II de Rusia nació el 5 de enero de 1762. Su madre fue Juana Isabel de Holstein-Gottorp y su padre, el príncipe alemán Christian Augusto de Anhalt-Zerbst, se casó con el zar Pedro III, con quien concibió a Pablo I de Rusia. Confabulaba con su amante, el capitán de la Guardia Real Grigori Orlov. Catalina le dio un golpe de estado a su marido, a quien desterró a una hacienda. 6 meses después de su ascensión al trono como zarina, Pedro III fue asesinado por Alexei Orlov, el hermano menor de Grigori. A lo largo de su reinado, enfrentó varias rebeliones detenidas por amantes y generales, entre los que se destaca el brillante general Grigori Potiomkin, con quien tuvo al futuro conde Alexei Bobrinsky. Entre las rebeliones más peculiares se encuentra la de Yemeliana Pugachov, quien se hizo pasar por su marido fallecido Pedro.
en 1773 e inició una rebelión con el apoyo de los cosacos, que fue anulada con su asesinato y el de sus seguidores. Promovió el antisemitismo, suprimiendo los derechos de los judíos dentro de Rusia en 1742. También promovió el expansionismo, conquistando Nueva Rusia, Crimea, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Curlandia, quitándole territorio al Imperio Otomano. En la guerra ruso-turca acaecida entre 1768 y 1774, y la mancomunidad polaco-lituana, de cual se quedó una tercera parte en un reparto que hizo con Prusia y Austria en 1795, añadiendo unos 518.000 kilómetros cuadrados al territorio ruso. Los suecos fueron los únicos enemigos que estuvieron cerca de derrotarla. En la guerra ruso-sueca acaecida entre 1788 y 1790, se enfrentó a los suecos por las tierras de Poltava, quienes eran apoyados por los turcos, enfrentándose a enormes pérdidas humanas, económicas y de territorio, llegando a peligrar el control de San Petersburgo. Esta situación cambió cuando Dinamarca declaró la guerra a Suecia en 1789, provocando que todos los actores involucrados firmasen un acuerdo de no agresión por al menos 20 años en 1790. Murió de un derrame cerebral el 17 de noviembre de 1796, mientras se disponía a tomar un baño. Le sucedió en el trono su hijo, Pablo Romanov. Número 9. Boudica, la Daenerys Targaryen, celta. Fue una reina guerrera celta que dirigió una alianza de varias tribus británicas contra el emperador Nerón en el año 60 después de Cristo. Luego de la muerte de su padre, Prasutago, rey de los Cicenos, los romanos declararon a su pueblo como parte del Imperio Romano, al no haber más sucesores masculinos en su línea de sangre. Adicionalmente, reclamaron a muchos de los aldeanos y campesinos como esclavos para salvar las deudas contraídas por el rey, dejando muchas tierras despobladas y a mujeres y niñas violadas, entre las cuales se encontraban las hijas de la propia Boudica. Esta situación despertó la ira de la reina celta, quien formó una alianza con los Trinovantes, levantando un ejército de más de 60.000 guerreros conformados por hombres, mujeres y niños, quienes atacaron ciudades britanas bajo el control romano, tales como Camalodunum, la actual Colchester, Londinium, actual Londres, y Verulamium, prendiéndolas en llamas y asesinando a un gran número de sus habitantes, tal y como hizo Daenerys Targaryen, solo que sin dragones, en Desembarco del Rey, en la famosa serie de televisión Juego de Tronos. Ante esta cadena de asesinatos, incendios y retribuciones, los romanos se vieron en una posición desesperada. El gobernador de Britania, Cayo Seutonio Paulino, tuvo que huir de Londinium y Verulamium y se vio obligado a acampar con su ejército en Walton Street, el camino que conectaba Londinium y Viruconium, y enfrentar a los celtas en una inferioridad numérica de 5-1. Todo parecía ir bien para Boudica. Con sus enemigos acorralados, finalmente lograría su anhelada venganza. No obstante, Suetonio contaba con un ejército más experimentado, y cuando llegó la batalla final, las legiones romanas dieron el primer ataque, arrojando lanzas contra los atacantes cuando se dirigían hacia su posición, creando un cerco con los cadáveres de los heridos y muertos que cayeron en las filas delanteras. Esta estrategia confundió a los celtas, que no estaban tan organizados como los romanos, y les impidió atacar de manera eficiente a sus adversarios. Suetonio ordenó a sus soldados que cubriesen sus flancos con sus escudos y avanzasen a paso lento, en una línea en forma de sierra dentada, de modo que los guerreros de Boudica quedaron atrapados entre dientes de las filas romanas. De esta manera, los legionarios de la primera hilera, defendidos por los escudos, podrían atacar con sus espadas a centenares de atacantes, recibiendo daños mínimos. Al no poder perforar la formación enemiga, los britanos sintieron pánico y comenzaron a retroceder, aplastándose unos a otros mientras los romanos seguían su avance. En su desesperación por escapar del matadero, los británicos empujaron a los guerreros, mujeres, niños y ancianos que aguardaban el desenlace de la batalla en la cercanía de los carruajes, produciendo la muerte de cerca de 40.000 personas. Según Tácito, Boudica acabó suicidándose con veneno para evitar que los romanos la atraparan. No obstante, hay autores como Dion Casio que piensan que sus hijas pudieron haber sobrevivido al no encontrarse sus cuerpos entre los innumerables muertos. Número 10. Isabel la Católica.
Isabel de Castilla nació el 22 de abril de 1451 después de Cristo. Fue la hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Isabel se casó con Fernando de Aragón en 1474, uniendo los reinos de Castilla y Aragón definitivamente en 1479. Aunque su gobierno representó la unificación de España y el descubrimiento de América, así como el enriquecimiento y expansión del poderío español en el Atlántico, también tuvo un lado oscuro. Cuando le solicitó al Papa Sixto IV que estableciera la Inquisición española, promovió intolerancia religiosa hacia musulmanes y judíos, causando la muerte de cerca de 2.000 personas en un periodo de 12 años. Expulsó a los musulmanes de España, estimuló la conversión de fe forzada y ordenó la esclavitud o ejecución de todos aquellos que se rebelaran. Tras el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, a finales del siglo XV, propició las conversiones forzadas de las poblaciones indígenas recién descubiertas y fue indiferente ante los genocidios, esclavitud y destrucción de las culturas aborígenes, cuyas muertes se cuentan por millones en distintas partes de Latinoamérica, especialmente en países como México, Perú, Chile o Ecuador. Murió de hidropesia, un edema pulmonar, un 26 de noviembre de 1504, a los 53 años de edad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 10 reinas y nobles más sangrientas de la historia europea. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla.